Biblias, el hermano decía que yo no había leído. Yo quisiera que la tuviera en las manos y la abriera. Abra su Biblia en la epístola a los Gálatas, la carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. Y los invito a que tengamos una palabra de oración antes de iniciar con la lectura. Nuestro amado Señor y Dios, queremos venir delante de tu presencia para darte gracias por este tiempo, Señor, que has provisto para nosotros, que podamos estudiar las escrituras, escuchar tu mensaje, escuchar tu voz, oh Dios. Te rogamos que sea así. Te rogamos que use, Señor, a instrumentos débiles para tu gloria, para que tu iglesia, Señor, sea edificada, para que por medio de las escrituras, Señor, podamos ser conformados a la imagen de este precioso Salvador que murió en una cruz por nuestros pecados. Que podamos aprender, Señor, más acerca de este gran Dios y Salvador, que podamos entender mejor tu carácter y vivir vidas, Señor, que te honren. Te ruego, Señor, que obres en la vida de tu iglesia para tu gloria, que nos guíes, Señor, tanto a mí para exponer las escrituras como a cada uno de los hermanos, que obres en nuestros corazones conforme tu propósito y la necesidad de cada uno de nosotros, oh Dios. Te rogamos estas cosas por los méritos de Cristo Jesús, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Gálatas. Gálatas es una carta interesantísima, de hecho. Gálatas tiene muchas cosas. Gálatas contiene doctrinas importantísimas. Gálatas está después de Corintios, primera, segunda de Corintios. Si van a los evangelios, el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y luego empiezan las cartas a los romanos, luego Corintios, y luego van a tener la carta a los Gálatas. Una carta chiquita de 6 capítulos, pero que tiene un montón de cosas interesantes. En Gálatas, Pablo habla acerca de la justificación, de la adopción. Pablo eh, tiene, digamos, un tono fuerte al hablar a los Gálatas, tiene un tono de exhortación que está continuamente en toda la carta. Recuerden que el apóstol Pablo escribe a las iglesias para tratar asuntos, digamos, diferenciados en cada una de las iglesias en las que Pablo escribe sus cartas. La carta a los Gálatas es una carta que contiene muchas exhortaciones, que de principio a fin está llena de un tono de exhortación en cada una de las ideas que Pablo expone. Leon Morris, acerca de esto, escribe: Gálatas es una carta apasionada, refleja el alma de un predicador en llamas por su Señor y profundamente comprometido a hacer que sus oyentes comprendan lo que es la fe salvadora. Y no es para menos, porque cuando leemos Gálatas nos damos cuenta que el carácter de Pablo como apóstol y el evangelio que él predicaba estaba siendo puesto en duda en medio de las iglesias de Galacia. Habían algunos hombres, falsos maestros, que venían de Jerusalén y estaban enseñando que Pablo no era un verdadero apóstol, que el evangelio de Pablo era una mentira y no debía ser escuchado, ni predicado, ni aceptado, sino que los hombres de Galacia debían que someterse a la ley y los profetas y no solamente a la fe de Jesucristo. Entonces, Pablo empieza su carta diciendo: Pablo, apóstol. Debo comentar que es raro que el apóstol haga esto. Normalmente el apóstol se presenta como Pablo, siervo de Jesucristo. A los romanos, a los filipenses, si leen el saludo, siempre Pablo se presenta como un siervo de Jesús, llamado luego a ser apóstol. Pero en este caso, quiero que noten que Pablo se presenta con un título autoritativo, formal, como quien dice: Gerson, ingeniero. ¿Sí me hago entender? Él está poniendo un asunto formal a la hora de escribir la carta a los Gálatas. Pablo, ¿quién? El apóstol. Y es que es normal, sabiendo todo lo que los falsos maestros habían dicho acerca de él, que él se presente con autoridad a los Gálatas y diga: quien les escribe es Pablo, el apóstol.
Y cómo, esto es enfatizado claramente, lo que sigue en el versículo, ¿cómo es este apóstol? No por hombres, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo se presenta con un título oficial, revestido de autoridad, un mensajero enviado y autorizado para hablar en nombre de Dios y corregir las falsas enseñanzas en medio de la iglesia en Galacia. Y esto en el capítulo 1, desde el versículo 11, perdón, hasta el capítulo 2, versículo 15, lo que Pablo va a hacer o lo que ustedes van a encontrar en la carta es Pablo contando su historia, contando cómo fue su conversión, camino de Damasco, contando cómo, dice el versículo 17, no subió a Jerusalén, donde estaban los otros apóstoles antes que él, sino que fue a Arabia y luego de nuevo a Damasco y 3 años después fue a Jerusalén. Pablo cuenta cómo es la historia de su conversión y su apostolado. El objetivo de Pablo desde el versículo 11 del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 15, es demostrarle a los Gálatas que él es un verdadero apóstol de Jesucristo, que él verdaderamente tiene autoridad, que él no recibió el apostolado de Pedro, de Juan, de Jacobo y de los otros que eran considerados columnas en Jerusalén, sino que él recibió su apostolado y su evangelio de Jesucristo mismo. Capítulo 1, versículo 11, Pablo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y eso es importante porque las verdades de las que Pablo habla en Gálatas no son verdades según hombre, sino son verdades según Jesucristo, reveladas, dice, por revelación de Jesucristo. El que escribe es un mensajero de parte de Dios y hoy escuchamos sus palabras y aprendemos de sus enseñanzas. Otra cosa interesante de la carta es que si ustedes leen, y los invito a que lean las otras cartas del apóstol Pablo, normalmente el apóstol Pablo empieza saludando mmm, y dando gracias por la obra de Dios en medio de las iglesias. A los filipenses dice, por ejemplo, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros y y se va. Y es un pedazo grande el apóstol dando gracias por la obra de Dios en la iglesia y cómo los miembros, en el caso de los filipenses, como los filipenses, pues son de beneficio y de ayuda para la obra de Pablo, para el crecimiento del evangelio en medio de la región donde están. Y Pablo, incluso si por ejemplo piensan en los corintios tenían un montón de problemas también, un montón. Pablo les dedica casi toda la carta a resolver un montón de problemas que tenían en la iglesia. Pero Pablo no deja de dar gracias, por ejemplo, a los corintios por los dones que el Señor mismo había puesto y cómo eran utilizados en medio de la iglesia. Pero si usted lee la carta a los Gálatas, usted no va a encontrar nada de eso. Pablo hace un saludo cortico de 5 versículos, muy formal, muy sintetizado y centrado en su autoridad apostólica y la procedencia de su mensaje y empieza inmediatamente en el capítulo 6. Como diríamos nosotros, va directamente al grano. Versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermano, yo no estoy bravo, el que está bravo es Pablo. Sí, lo leo así porque más o menos ese es el tono en el que Pablo escribe Gálatas. No, no con ira, sin duda alguna, pero con un tono de exhortación, de celo amoroso, les escribe a los Gálatas, estoy maravillado. ¿Cómo es que tan pronto se han apartado del verdadero evangelio y han aceptado un evangelio diferente? Y es que era de esperar que Pablo atacara directamente el punto central del error en Galacia, porque lo que estaba en juego no era nada más y nada menos que el corazón de la fe. El evangelio de Cristo Jesús predicado estaba siendo tergiversado por los falsos maestros y ese no era el problema mayor ni siquiera. El problema mayor era que los Gálatas estaban cediendo ante esta desviación y estaban aceptando un evangelio
como lo llama Pablo, un evangelio diferente. Pero Pablo aclara, dice, no es que haya otro evangelio. Hay uno solo, el verdadero evangelio. Versículo 7 del capítulo 1. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos, los falsos maestros, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esa es de pronto la primera lección que quiero que ustedes, que quede en sus mentes el día de hoy. No hay otro evangelio. El que se presente predicando diciendo que hay otro evangelio se equivoca y está en desviación y en el error del diablo. Es así de sencillo. Cualquiera, dice Pablo, que os predicare otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Lo digo porque, de hecho, algunos famosos líderes cristianos de hace poco, un hijo de un famoso líder cristiano, entre muchas comillas, dice que su padre predica un evangelio diferente, como si fuera la gran cosa, pero cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que no hay un evangelio diferente, que cualquier otra cosa que se proclame diferente es una desviación, es maldito, dice el apóstol Pablo. No hay varios evangelios, hay uno solo. Y el verdadero evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los perdidos, que somos todos los hombres. Que este precioso Jesús es Dios, que murió en la cruz y que resucitó con poder al tercer día. Que si usted pone su confianza enteramente en Él para salvación, Él va a perdonar sus pecados y usted será salvo. Este es el evangelio verdadero, no porque lo prediquemos nosotros acá en Calarcá, en Tuluá, en Cali, en Armenia, donde otro sea. Es el evangelio verdadero porque el apóstol de Jesucristo con toda la autoridad dice que este es el verdadero evangelio. Este es el evangelio que señalan las escrituras. Este es el evangelio que Dios proclama en su palabra, que solamente en Cristo hay salvación. Y este, hermanos, debe ser nuestro celo, versículo 8. Mas si aún nosotros, vea lo interesante, aún nosotros, el apóstol mismo está diciendo, si yo llego y les predico un evangelio diferente, no me crean. O si bajo un ángel del cielo y os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes os hemos dicho, un énfasis, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, nosotros tenemos que ser celosos de la misma manera que Pablo era celoso por resguardar el mensaje fiel del evangelio. No podemos descafeinar el mensaje del evangelio por pretender que las personas no se ofendan con nuestra predicación. Si es una realidad que las personas van a ir al infierno por no creer en Jesús, prediquemos entonces que se necesita arrepentimiento y fe. No descafeinemos el mensaje del evangelio a razón de las otras personas y mucho menos agreguemos cosas que la Biblia no dice que son el verdadero mensaje del evangelio. Entonces, hemos dicho que en las iglesias de Galacia había una desviación, habían falsos maestros, que Pablo está atacando esa desviación, está diciendo, no, hermanos, el único evangelio es el evangelio de Jesucristo y cualquier otra cosa es maldito. Pero entonces, ¿en qué consistía esta desviación? Los Gálatas, dice un escritor, estaban luchando con la siguiente pregunta: ¿cómo somos hechos justos delante de Dios? ¿Cómo el hombre es declarado inocente delante de Dios? Esa es la pregunta que los Gálatas, contra la que los Gálatas estaban luchando. Y la respuesta de los falsos maestros era: somos justos delante de Dios por las obras de la ley. Pero Pablo ataca esta idea en el versículo 16 del capítulo 2 y dice, versículo 16 del capítulo 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Entonces, lo primero que dice Pablo es que el hombre no es justificado. ¿Qué significa eso? Cuando pensamos en la justificación,
La imagen que viene a nuestras mentes o que debería venir a nuestras mentes es una imagen legal. Yo no sé si ustedes han estado en un juicio o lo han visto al menos en una serie, no vean Netflix, pero en una serie de Netflix por ahí, que el abogado, perdón, el juez declara al final inocente, ¿cierto? Esa es la imagen que comunica esta idea de la justificación. Justificar es dar un veredicto favorable después de haber sido examinado en un tribunal. Es cuando alguien está puesto a prueba y el juez mira todas las evidencias y dice, sí, ese hombre es inocente. Eso es la justificación, un veredicto favorable a razón de las pruebas que son presentadas. Pablo está diciendo, ningún hombre es justificado. Ningún hombre es declarado inocente a razón de qué? De las obras de la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cómo los hombres son declarados inocentes o culpables delante de Dios. Y Pablo está diciendo que ningún hombre puede presentarse inocente delante de Dios por medio de las obras de la ley. Ahora, ¿qué son las obras de la ley? ¿De qué está hablando Pablo? Si usted tiene una Biblia en sus manos, no al lado, en sus manos, tenga los 5 primeros libros de la Biblia. Están ahí poquito. Aquí, este pedacito de acá. Eso es lo que podríamos llamar la ley. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Si usted fue como yo, educado en la religión tradicional, a usted le enseñaron los 10 mandamientos, ¿cierto? Éxodo, capítulo 20, segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 20, contiene justamente, bueno, sí, los 10 mandamientos. Un poquito diferente como nos los enseñaron, pero ahí están. Por ejemplo, primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, versículo 3. No te harás imagen, versículo 4, de lo que está en el cielo, ni ninguna semejanza de lo que está en la tierra. No te inclinarás a ella, tendrás ídolos. Versículo 7, no tomarás el nombre de Dios en vano. Versículo 8, santificar las fiestas, el día de reposo. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Esa es la idea cuando pensamos en las obras de la ley. Las cosas que dice la ley que el hombre tiene que hacer. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Hay más. Esto es un ejemplo. Si usted lee de Génesis a Deuteronomio, usted va a encontrar un montón. Y va a encontrar precisamente algunas que son más raras que otras, pero todas son obras de la ley. Lo que las personas que estaban en la iglesia de Galacia estaban enseñando era que los hombres tenían que creer en Jesús y además hacer las obras de la ley, porque si no, no podían ser salvos. Dios los declaraba inocentes por creer en Jesús, pero además por hacer las obras de la ley. Es decir, el sacrificio de Cristo no era suficiente para declarar inocente a nadie. Eso era lo que enseñaban. Pablo está diciendo, no, nadie es declarado inocente por cumplir la ley, por hacer las obras de la ley. Nadie jamás ha sido declarado inocente por hacer lo que está escrito en la ley. Es importante, sí, como espero que lo veamos después, pero nadie nunca ha sido declarado inocente por cumplir lo que está ahí escrito. Nadie ha ido al cielo por cuidar de los pobres, por dar ofrendas, por visitar a los enfermos o por amar mucho a sus padres. Nadie está en el cielo por esas cosas. Pablo es claro, no lo digo yo, lo dice Pablo, versículo 11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie es declarado inocente por las obras de la ley. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo somos declarados inocentes delante de Dios? Bueno, Pablo mismo da la respuesta, sino por la fe de Jesucristo. La primera lección que los Gálatas habían abandonado era que la justificación no es por las obras de la ley, sino por la fe. La respuesta de Pablo
ante la pregunta, ¿cómo es declarado justo o inocente el hombre? Es por medio de la fe de Jesucristo. Dios, Dios ha provisto todo para la salvación del hombre. Nosotros, perdón, somos pecadores y merecemos lo que nuestros hechos, eh, merecemos la culpa de nuestros hechos. Nosotros somos pecadores y el pecado produce muerte y condenación. Pero Dios ha provisto salvación por medio de su Hijo. Dios ha dado todo para la salvación del hombre. Dios ha provisto un camino, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. El ejercicio de la fe, que es un don de Dios, es un acto humano. Usted tiene que creer. Dios ha provisto todo, Dios ha dado salvación, Dios ha dado el don de la fe y ahora usted tiene que poner su fe en Jesús. Por eso Dios manda a los hombres a que se arrepientan. ¿Qué sentido tiene que yo le dé una orden a usted y usted no la puede hacer? Mi hermano huele, no puede. ¿Qué sentido tiene esa orden? Ninguno. Pero Dios sí, Dios no da órdenes sin sentido. Dios dice, Dios manda a los hombres que se arrepientan, que pongan su fe en Jesús. ¿Por qué lo manda? Porque los hombres lo pueden hacer, porque los hombres pueden ejercitar, hacer uso de su fe y poner su fe en Jesucristo. Y ahora llegamos a la parte favorita, para mí, la parte favorita de la carta de los Gálatas, el capítulo 3. Yo lo puse aquí, yo creo que es el momento en el que la indignación de Pablo llega al límite, al clímax. Pablo está impresionado, está atónito, está incluso tal vez celoso, airado de que los Gálatas se hayan desviado de una verdad tan evidente, que el hombre es justificado por la fe. Y llega en el capítulo 3 donde pues va a seguir su argumentación acerca de que nosotros somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Pero antes de seguir, hace un alto en el camino y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De nuevo, no estoy regañando a nadie. Pablo es el que está regañando a los Gálatas. Pero a mí me encanta este pasaje porque cuando usted lee ese pasaje, usted casi que puede sentir que a Pablo se le está subiendo la sangre a la cara porque las palabras que Pablo usa son bastante fuertes. Necios, les dice. La, la traducción, la nueva traducción viviente, dice, hay Gálatas tontos. Es la expresión, la necedad, eso es lo que comunica. Ese es un pasaje que es donde yo veo eso que decía, lo que leíamos al principio. El alma de un predicador en llamas por su Señor, que está celoso de que los Gálatas se hayan apartado del Evangelio de Jesucristo y seguido un Evangelio diferente. Un comentarista respecto de esto dice, el calificativo de necios es propio para quienes están en la mayor insensatez o necedad posible, como lo estaban los Gálatas, cambiando la verdad de Dios por la mentira de Satanás. La palabra que usa Pablo es fuerte, pero es necesaria. Era una necedad, una tontería verdadera, que los Gálatas estuvieran siguiendo un mensaje diferente al predicado fielmente por el apóstol. Y continúa diciendo, ¿quién os fascinó? Me gusta más la palabra que se usa en muchas traducciones al inglés y la que usa la nueva traducción viviente. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? La, tiene mucho sentido porque digamos que Pablo está diciendo,
O sea, esto no es posible que venga de ustedes. Esto tiene que ser la acción de alguien externo, alguien que los hechizó, alguien que los fascinó. Y hermanos, mucho cuidado con lo que oímos. Mucho cuidado con tener comezón de oír y empezar a seguir enseñanzas diferentes, nuevas y raras, porque este fue el error de los Gálatas. El asunto, digamos, no está tanto en quién es que los haya hechizado, sino que ellos apartaron su mirada del verdadero evangelio y de Jesucristo. Ellos se dejaron, digamos, de alguna manera, hechizar. ¿Y cómo comienza eso? Escuchando lo que no se debe, atendiendo a cosas diferentes del Evangelio, y con pequeñeces se fueron introduciendo los falsos maestros a la iglesia de Galacia hasta que Pablo tuvo que jalarles a las orejas y decirles quién fue el que los hechizó para que no miren más a Jesucristo. Y yo, bueno, a veces vemos eso como muy lejano, pero es que dentro del pueblo que se dice cristiano, voy a darle nombre propio. Hay algunos familiares de mi esposa que son pentecostales, ¿cierto? Tienen una iglesia ahí rara. Pero nosotros creemos con sinceridad que ellos son creyentes. Cuando hablamos y escuchamos su fe, nosotros decimos, estas personas han creído en Jesús para salvación. Pero en medio de su iglesia, por ejemplo, pasa que si una mujer está vestida con pantalón, no la llaman hermana. Pero si está vestida con falda, puede ser la más terrible de las personas del mundo que la van a llamar hermana. Ellos han cambiado la verdad de Dios y han creído que por usar una falda o un pantalón, entonces son salvos. Sí, me estoy haciendo entender, ese era el error de los Gálatas. Creer que por las conductas externas y las formas en las que se comportaban, las cosas que hacían, eso los hacía salvos. De pronto nosotros ahora no tenemos la circuncisión, pero tenemos las faldas, tenemos los pantalones, tenemos los velos, tenemos un montón de otras cuestiones. Y no estoy diciendo en absoluto que no se puede poner una falda, que no se puede poner un pantalón, que ese no es el punto. El asunto es que ninguna de esas cosas son cruciales en la pregunta, ¿cómo somos declarados inocentes delante de Dios? Nadie es declarado inocente por usar una falda, por usar un pantalón, por ponerse una camisa linda o una corbata. No es más santo el que se pone un traje. No es más santa la que se pone una falda. La verdadera justificación y la santidad vienen de la fe, del oír con fe. Ese era el error de los Gálatas. Lo digo porque a veces parece que eso estuviera lejos de nosotros. Pero hermanos, no creamos que está tan lejos. Tenemos que volver y entender que es por medio de Jesucristo, solo Jesucristo, que hay salvación y no por las obras de la ley. Entonces, para ir terminando, Pablo presenta luego en el capítulo 3 un ejemplo claro. Y él dice, vean, esto de que la justificación es por la fe no es nuevo. Esto no es un invento mío. Eso está escrito en su ley. Abraham, el padre de la fe, los primeros capítulos de Génesis. Dice, Abraham fue justificado por la fe. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham fue justificado ¿por qué? Por seguir las obras de la ley que ni siquiera estaba escrita o por la fe. Por la fe, dice Pablo. Y dice Pablo algo que me encanta. Es evidente, es una cosa obvia, porque el justo por la fe vivirá. Las obras de justicia no cuentan para la salvación. Hagamos las obras de justicia porque somos salvos, porque a eso hemos sido llamados. Pero eso, hermano, no lo hace salvo delante de Dios, ni cuenta para que usted sea declarado inocente en el día del juicio. Si usted cree que usted es salvo porque usted hace cosas en la iglesia, cuidado. No, somos salvados solamente por gracia, por medio de la fe. Pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Y es una pregunta que Pablo se hace y Pablo responde, ¿no? Versículo 24.
Dice que la fe es nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro tutor para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. El mismo apóstol, Romanos capítulo 15, versículo 4, dice algo parecido en esta carta de Romanos. Dice que las cosas que se escribieron antes, ¿qué se escribió antes? Pues la ley y los profetas. ¿Para qué se escribieron? Para mi hermana Marta, ¿para qué? Nuestra enseñanza que va a resultar en nuestra esperanza. Sí, así es. Entonces, la ley es como un maestro, como un instructor que nos ayuda a entender mejor la obra de Cristo. Nos ayuda a ver más claramente nuestro pecado. Nos ayuda a ver lo lejos que estábamos de Dios y la gracia tan grande que tenemos en Jesús, que hemos sido libertados de la esclavitud de la ley y del pecado. Para eso sirve la ley. Para entender más del carácter de Dios, es allí donde tenemos, por ejemplo, proclamaciones hermosas como el Señor diciendo, misericordioso y fiel es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La ley, debemos mirar la ley, pero no para obedecer las obras de la ley para ser justificados, sino para ver la grandeza de este Cristo que ha sido predicado fielmente en medio de nosotros. Y por último, llegamos a una verdad que a mí me encanta. Gálatas, capítulo 4, leamos. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y para terminar, hemos dicho, hemos recordado que nuestra justificación no depende o no radica en nuestras obras, sino que Dios nos declara inocentes porque Jesús pagó el precio que nosotros debíamos. Porque cuando creemos en Jesús, ahora nuestros pecados han sido por completo borrados, perdonados. Y Dios, el justo juez de toda la tierra, ha declarado su veredicto inocente, sin mancha, al cielo. Hermanos, eso es hermosísimo. Que el Dios de toda gracia, el juez de toda la tierra, que un día va a condenar al mundo a causa de su pecado, ya nos haya declarado justos. Eso no es una cosa que va a suceder en el futuro, eso es una cosa que ya pasó. Si usted ha creído en Cristo Jesús, Él ya te declaró justo, inocente, sin mancha. No a causa de la nada, sino del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz y haber usted puesto su fe en Él. Esa es la razón que el Señor Jesús murió pagando nuestros pecados. Y ahora Pablo dice que no solamente somos justificados, sino que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Dios no solo nos dijo, ah, sí, justo, chao, nos vemos luego, sino que nos injertó en su familia, nos adoptó como sus hijos. Nos dio el Espíritu Santo por medio de la fe, no por la ley, y nos ha hecho sus hijos, versículo 6. Y Él envió el espíritu de su Hijo y clama, Abba Padre, Padre mío. Y la conclusión de eso que Pablo hace hermosa, así que ya no eres esclavo, sino hijo, no libre, sino hijo. Y la consecuencia, y si somos hijos, entonces, ¿qué somos también?
herederos. Hermanos, antes éramos esclavos del pecado, reos de condenación eterna en el infierno, enemigos de Dios, declarados sus enemigos. Y ahora Dios nos ha declarado justos, inocentes, sin mancha, y nos ha adoptado como sus hijos. Nosotros, apartados, ajenos a los pactos y la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora somos llamados hijos de Dios. Y no hijos como, ay, ¿cómo se llama? Eh, el hijo que no es hijo del padre, el otro, el que es bueno, un hijastro, hay una palabra más fuerte para eso. Un abortivo, alguien que está ahí como medio colgando, chilingueando de la familia. No, herederos, coherederos juntamente con Cristo. Leía nuestro hermano ahora en Hebreos que somos llamados sus hermanos, siendo él el hermano mayor entre muchos hermanos. No lo llamamos a él hermano porque es nuestro Señor, pero él se hizo como uno de nosotros y nos hizo a nosotros enemigos, que éramos enemigos, nos hizo herederos de Dios. Hermanos, qué esperanza tan grande tenemos nosotros, que en este mundo de muerte y de corrupción tenemos la certeza, la seguridad de que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, no a causa de nuestras obras, a causa de que hemos sido justificados por la fe de Jesucristo. Podemos un día gozar eternamente en los cielos, en la presencia de nuestro Padre y de nuestro amado Señor. Hermanos, ¿qué día será cuando veamos al glorioso Señor en las nubes? ¿Qué día será? Vamos a... El hermano me hizo una propuesta. Yo le dije que no, pero a mí mi esposa me ha enseñado que es mejor cambiar un no por un sí que un sí por un no. Entonces le voy a cambiar el no por un sí, mi hermano. Vamos a cantar un himno que creo que no conocen, Ante el trono celestial. La hermana lo conoce porque ella ha ido a Tuluá. Ante el trono celestial. Él intercede. Ok. Ante el trono celestial. Vamos, hay una frase especial que yo creo que ustedes se la van a pillar. Luego les pregunto cuál es, pero que creo que está de acuerdo con esto que hemos revisado hoy. La gloria sea para nuestro Señor. Vamos a cantar. Trono celestial, mil intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos por su amor, mi nombre ya grabado está. Su muerte el Salvador, ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí.
Sabes mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Hermoso, ¿cierto? Dios, el justo, aceptó su sacrificio hecho por mí. Eso es, que hemos sido declarados inocentes por la muerte de un inocente. Un hermano alguna vez dijo, y se me quedó en la memoria, somos justos, aunque no somos justos, pero Él nos ha justificado. Somos inocentes, aunque no somos inocentes, pero Él nos ha justificado. Somos santos, pero no somos santos, pero Él nos ha santificado. Y hermanos, qué glorioso es nuestro Salvador, ¿cierto? Que nuestros corazones vibren de emoción al pensar en este Cristo glorioso y rindamos nuestra vida a Él. Nuestro amado Dios y Señor, gracias, Padre, porque siendo enemigos, pecadores, alejados, muertos en delitos y pecados, mereciendo la condenación eterna en el infierno, tú enviaste a tu Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y siendo santo, inocente y sin mancha, se hizo maldición y llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados, para que nosotros, que éramos enemigos y parte, Señor, de una familia perversa, llamados hijos del diablo, ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Qué grande, Señor, es tu gracia, que a seres tan imperfectos e indignos, tú has el privilegio de de llamarnos tus hijos. Gracias porque el Cordero Redentor murió y resucitó, y esperamos que un día venga por su iglesia. A Él sea siempre la gloria por los siglos de los siglos.